Hostia. Muy buenas, soy Luis Caballos, al fin me presento de manera física. Muy buenas, ahora sí que sí, soy Luis Caballos. Este soy yo, el que realiza el canal de Hablemos de Interpretación. Y bueno, como he dicho antes, iba a intentar que ahora en YouTube hacer una imagen más audiovisual. Wow. Así que nada, voy a ponerme la ropa del trabajo, ¿vale? Vamos a cambiar. Wow, vale. Wow. Y ahora vamos a cambiarnos un poco la camiseta. Vale, ok. Muy buenas, bueno pues otra vez, bienvenidos, soy Luis Caballos y bienvenidos al programa Hablemos de Interpretación. Y bueno, como hemos dicho, vamos a intentar hacer un contenido más audiovisual. Este capítulo va a ser hablando de Bruce Lee. Y para la semana que viene vamos a intentar hacer una entrevista con una compañera mía hablando del teatro del oprimido, muy interesante. Así que bueno, vamos a coger el podcast tal cual está subido a Spotify y a iBooks. Lo voy a poner ahora en YouTube para que luego podáis escuchar. Y recordad que si no lo habéis hecho, me haríais un gran favor siempre y cuando os guste mi contenido y os guste lo que hago. Que le deis un buen me gusta, que compartáis si no lo habéis hecho y que os suscribáis. Así que, bueno, lo dicho, podéis escucharme en iBooks, en Spotify, también en TikTok, podéis ir a mi cuenta de Instagram, @LuisCaballos, también en mi blog Hablemos de Interpretación, donde ahí estoy poniendo todo el contenido que voy haciendo y lo voy organizando para que sea más fácil su acceso. Y ahora sí que sí, empecemos. ¿Qué dice Brunch? ¿Que quieres que la gente se suscriba al canal? ¿Que si se suscriben harás tú el siguiente programa? ¿Hablando de tiburones? ¿Se va a llamar? Voy a dejar ya esta tontería. Brunch, descansa. Zazú, Sí, Alteza. llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es lo también en único eso que lo somos seremos. capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Interpretación. Soy Luis Caballos y es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros una semana más grabando un nuevo capítulo de este podcast. En el capítulo de hoy toca hablar de Bruce Lee. En la sección que ya abrimos con Jackie Chan hablemos de lucha escénica. Quería comentaros antes de empezar que a partir de ahora en la plataforma de YouTube vamos a intentar hacer un contenido más audiovisual grabando las entrevistas y también haciendo una pequeña introducción. También quería comentaros que para quien le interese me he abierto una nueva cuenta en TikTok donde realizaré un vídeo diario hablando sobre un capítulo del libro en cuestión de interpretación que me esté leyendo en ese momento. Y bueno, antes de comenzar quería deciros que os suscribáis si no lo habéis hecho y seguirme en YouTube, Hablemos de Interpretación, en iBooks, en Spotify, en mi blog, en mi cuenta de Instagram Luis Caballos donde pongo todas las novedades y ahora también en mi cuenta de TikTok. Y ahora sí que sí, empecemos. La clave de la inmortalidad es, primero, vivir una vida que merezca la pena recordar. Bruce Lee. Bueno, con esta frase vamos a dar comienzo con su biografía. Bruce Lee nació en 1940 en San Francisco, California, y coincide de que justo fue el año del dragón. Nació ahí en América gracias a que su padre, dato que desconocía, Lee Ho-chuen, era un actor cantonés y comediante de la ópera china, y se ve pues que en ese momento estaba realizando él una pequeña gira por San Francisco con la Opera Company. Pero bueno, aunque Bruce Lee nació allí, rápidamente se trasladó a Hong Kong, donde estaba el resto de su familia, más concretamente en Kowloon, que fue donde se crió. Estamos hablando de una época entre 1940, que era la Segunda Guerra Mundial, y China estaba siendo invadida por Japón. De aquí la siguiente anécdota que cuentan que Bruce Lee era ya un niño bastante problemático y desafiante,
y al tener un campamento militar japonés enfrente de su casa, se dice que él salía todas las mañanas al balcón de esta, levantaba el brazo y desafiaba a cualquier militar que pasase por delante. También cuentan que subía a su azotea e intentaba golpear a los aeroplanos que se acercaban lo suficiente con cualquier cosa que se encontrase, bien sea un palo, bien sea una piedra o con sus propias manos. Bueno, haciendo antes de continuar un pequeño paréntesis artístico, es de decir que con 6 años él realizó gracias a su padre la primera película, que era The Birth of Menking. Porque no hay que olvidar que Bruce Lee ya de niño era actor. Realizó, según unos estudios, más de 20 películas y él comenta que en una entrevista que realizó que solían grabar de noche. Según esta entrevista, Bruce Lee defiende que como en China, más concretamente en Hong Kong, habían más de 3 millones de habitantes. No lo he mirado, pero creo que hoy en día habrá un poquito más. Por tema de ruido o interrupciones, pues imagino que le sería más cómodo grabar por la noche. Cerrando este paréntesis, muchos familiares de Bruce Lee en un documental defienden que esa experiencia que él tuvo en la propia guerra mundial fue muy importante porque le hizo evolucionar ese carácter autosuficiente, carácter que veremos reflejado más adelante tanto en su vida artística como su vida profesional como su vida privada. Él en el colegio se ve que era, como he mencionado antes, un niño bastante problemático porque desafiaba a sus profesores, tampoco sacaba buenas notas y se metía en bastantes peleas callejeras. De hecho, su padre, para intentar sacarle de ese mundo, le intentó enseñar Tai Chi Chuan, que era un arte marcial que él mismo practicaba. Pero Bruce Lee en una entrevista reconoce que aunque él ahora no piense así, pero que en su momento sí que opinaba que era un arte marcial demasiado lenta y demasiado aburrida. Pero a raíz de una reflexión que hizo el propio Bruce Lee, de hecho leo textualmente: me inquietaba pensar qué pasaría cuando no estuviera con mi pandilla, Bruce Lee. A raíz de ese pensamiento, él llegó a la conclusión de que si él en algún momento se encontrase solo y tuviese que solventar algún conflicto con otra pandilla o lo que fuese, tomó como ejemplo a su amigo William Cheung, que según el propio Bruce Lee, era una persona que siempre ganaba en cualquier pelea y siempre se mostraba desafiante y valiente. Entonces un día le preguntó directamente que cómo había conseguido ser así, y él le confesó que es porque él practicaba artes marciales, más concretamente el Wing Chun, que es el arte marcial que hoy en día es bastante popular por las películas y porque fue el arte marcial que usó de base Bruce Lee en sus primeros años, que es fundado por Yip Man. Bueno, no sé si es, eso lo investigaré, no sé si es exactamente fundado por Yip Man o simplemente que este maestro, este Shifu, es uno de sus principales pilares. Pero bueno, tuvo 2 entrevistas con este maestro. La primera fue expulsado y rechazado por él mismo, ya que fue a ella con demasiada soberbia. Y en la segunda se ve que ya volvió siendo un poquito más humilde y respetuoso con el maestro y este le aceptó. Entonces entrenó durante 3 y 4 años, no tanto a manos de este maestro, sino a manos de uno de sus mejores discípulos, Wong Sung Leong. Al mismo tiempo, también practicaba cha-cha-cha y se hizo un gran campeón de este tipo de baile. Y bueno, durante ese tiempo existieron, y es verídico, varias peleas entre los Wing Chun y los Choi Li Foot, peleas en las que participó Bruce Lee, que se realizaban de manera organizada por rivalidad de banda. Y se ve que en una de esas pues hubo una catástrofe. Bruce Lee estuvo a punto de matar a una persona y bueno, llegó a un punto en el que sus padres, por temor a que en algún momento se topase con la tríada o tuviese problemas con ella, o incluso que esta misma intentasen reclutarle o que tuviese algún tipo de problema con la policía, como ya estaba empezando a ver y estaba empezando a tener avisos de que lo podrían meter en la cárcel si seguía así. Entonces sus padres decidieron enviarlo a Estados Unidos. En ese viaje, que duró 18 días, enseguida pasó a primera clase porque comenzó a enseñar cha-cha-cha a los tripulantes de ese barco, a cambio de unas cuantas monedas. Y una vez en Estados Unidos, trabajó de fregaplatos y camarero durante un par de años más o menos en el restaurante de una vieja amiga de la familia, Ruby Chow.
Y bueno, antes de continuar hay que hacer hincapié de que este viaje Bruce Lee lo realizó con 18 años, en el año 1959, y que no fue hasta el 1961 que comenzó la carrera de filosofía en Washington. Acontecimiento que fue muy sorprendente quizás para todos los familiares o personas cercanas a Bruce Lee que él decidiese estudiar filosofía. Se sabe que durante estos 4 años él empezó a impartir o a enseñar artes marciales a sus compañeros de clase y a difundir la filosofía taoísta, inspirado en Lao Tse y Chuang Tse, que eran los filósofos que él mismo estaba leyendo en aquel momento, y se ve que en este periodo fue cuando conoció a Linda Lee Cadwell, que también era una estudiante de filosofía, compañera de Bruce Lee, que, según cuenta ella, se sintió muy atraída hacia él como persona, y que en el momento que empezó a instruirse en las artes marciales a manos de este, que empezó a admirarle y que a los años pues se enamoraron. De hecho, ella cuenta que el día a día con Bruce Lee era el siguiente: se levantaban por la mañana, empezaban a practicar artes marciales desde muy temprano, luego iban a la escuela, estudiaban filosofía, y que luego por la tarde iban corriendo al piso porque se ve que eran fans de una serie de la época que no sé cómo se llamaría ahora mismo, pero era algo muy parecido a Hospital Central. Y bueno, se ve que al par de años se casaron. En este periodo de tiempo, al acabar la carrera, Bruce Lee abrió 3 academias, que una fue en Seattle, la otra fue en Los Ángeles y la otra fue en Oakland. En aquella época Bruce Lee intentaba con las artes marciales internacionalizar o integrar la cultura china en Estados Unidos. Por tanto, él enseñaba a todo el mundo, tanto a personas occidentales como orientales. Destaco este acontecimiento porque en esta época había bastante rechazo, en el sentido de que muchos maestros, muchos sifus de artes marciales que se encontraban en Estados Unidos se negaban a enseñar y a transmitir su conocimiento o cultura a las personas americanas. Entonces hubo, al parecer, bastantes encuentros entre estos maestros y Bruce Lee, hasta que el maestro Wong Jackman le retó. A partir de ahora empieza una pequeña historia o anécdota que me gusta describirla más como una leyenda o como una metáfora, ya que dio pie a que Bruce Lee cambiase un poco su forma de pensar sobre el arte marcial que practicaba, pero que esta misma historia es contada de diferentes maneras dependiendo de la persona que la cuenta. Por tanto, no se llega a saber exactamente cuál es la verídica. Pero bueno, cuentan que Wong Jackman llegó a uno de los gimnasios, uno de los daimyos de Bruce Lee, y bueno, le dio un ultimátum para que dejase de enseñar a personas que no eran orientales. Bruce Lee rechazó esta oferta, obviamente, entonces lo desafió en un combate. Se dice que en aquel combate, en el momento que comenzó, duró 3 minutos. Se ve que Bruce Lee se abalanzó contra Wong Jackman, empezó a asestarle golpes y empezó como a perseguirle, a dar círculos por el tatami o por el daimyo, diciéndole que si ya era suficiente, que si se iba a rendir, hasta que este se rindió. Entonces Bruce Lee ganó el combate y mantuvo su derecho de enseñar a personas occidentales. Según cuenta su mujer, se encontró a Bruce Lee sentado con la cabeza entre las manos, preocupado, porque cuando ésta le preguntó qué le pasaba si había ganado el combate, no entendía el problema. Entonces Bruce Lee le dijo que es que había tardado demasiado en ganarle, que su propia arte marcial que él practicaba acotaba demasiado todo el potencial que él poseía, o todo el potencial humano que podía dar de sí. Entonces, al percatarse de esas limitaciones que tenía un estilo, un arte marcial, él decidió crear una forma de combate. No vamos a llamarlo estilo porque él estaba en contra de los estilos, ahora más tarde explicaré por qué. Pero bueno, él creó una forma de combate que para él era la forma de combate del ser humano en general, porque en una de sus últimas entrevistas que realizó en Hong Kong, siendo ya famoso, defiende que a no ser que el ser humano tenga 4 brazos y 6 piernas, el ser humano tiene un mismo cuerpo y el arte marcial, entre comillas, que tiene que practicar tiene que ser un arte marcial que se adapte a esa persona, a ese individuo, a ese cuerpo,
para poder sacar su máximo potencial. Inspirado un poco en esta idea, creó el Jeet Kune Do, que significa el arte del puño que intercepta. ¿Por qué? Porque se inspiró en la esgrima occidental que practicaba su hermano y que... Entonces el propio Bruce Lee, porque muchos expertos de hoy en día que estudian a dicen que tenía una gran biblioteca, Bruce Lee, en su casa, con muchos libros de filosofía, de artes marciales y de esgrima. Y se puede ver, nada más abrir estos libros, una cantidad de anotaciones que hacía mientras los leía. ¿Por qué se inspiró en la esgrima occidental? ¿Y por qué es tan importante para el Jeet Kune Do? Porque se dio cuenta que en la esgrima occidental se basaba mucho en interceptar al oponente, en atacarlo antes de que éste le pudiese atacar, en bloquear y atacar al mismo tiempo. Entonces cogió esta idea y fue una base bastante sólida para el arte marcial que él creó posteriormente. También se dio cuenta que la técnica, cuanto más sencilla y funcional era, mejor. Y él defendía frente a sus alumnos que el JKD, el Jeet Kune Do, era un arte marcial que a medida que iba a pasar el tiempo iba a ir cambiando. Es decir, porque era un arte marcial que iba a evolucionar según evolucionase el propio usuario y su conocimiento hacia el propio cuerpo humano y las artes marciales. Digamos que era un arte marcial inspirada en la evolución constante, ¿no? Pero bueno, a raíz de aquí, muchos luchadores de hoy en día defienden, por ende, que Bruce Lee es el padre de las artes marciales mixtas, cosa que puede ser que no sea del todo real, porque sí que habían algunos maestros que ya en los años 50 usaban un tipo de arte marcial no tan limitante, o un tipo de boxeo que también valían las luxaciones o las proyecciones. Pero bueno, sí que es cierto que por el renombre que tuvo Bruce Lee y por su idea de ir en contra en estilos de artes marciales tan limitantes que existían en aquella época, y sobre todo en su idea de que él decía que él no quería competir porque se negaba a competir con reglas, que él decía que un combate era algo serio, era algo real y que por tanto se tenía que usar todo lo que ambos contrincantes supiesen. Quizás por esto se dice que inspiró a las artes marciales mixtas y que por ello es el padre de estas. Aunque ya os digo que hay mucho conflicto en esa idea. Pero bueno, más allá de ello, también es sabido que admiraba muchísimo a muchos luchadores de la época y entre ellos a Muhammad Ali. Él decía que admiraba bastante a este boxeador, que veía todas las películas que realizaba. Con películas me refiero a grabaciones que se hacían de sus combates, y según cuenta su mujer y muchos compañeros de en su casa, mientras leía y mientras estiraba, se ponía de fondo películas de Muhammad Ali para estudiarlo. Y de hecho hay una anécdota que le preguntaban por qué estudiaba tanto a Muhammad Ali, porque estaba tan obsesionado con sus peleas, y Bruce Lee le dijo porque algún día lo desafiará y porque algún día tendrá que vencerlo. Y bueno, sí que es cierto que se hizo bastante popular y que ya en 1964 Ed Parker, que es el fundador del Karate Kempo, le invitó al Karate Tournament. Y bueno, en esa exhibición que hubo de karate bastante popular, porque ahí se mantienen todos los vídeos que hoy en día son bastante conocidos, que es donde se ve a Bruce Lee haciendo flexiones con 2 dedos o haciendo su típica técnica de golpear con el puño casi sin desplazamiento de en fin, una serie de exhibiciones que abrieron los ojos a muchos espectadores y que popularizó más la figura de Bruce Lee. De hecho, hasta el punto en que en 1965 el propio Ed Parker le consiguió una prueba para la serie Batman. Y también se comenta la anécdota de que Bruce Lee fue a la prueba, fue vestido de traje, cosa que aparentemente es como que los productores se dieron cuenta que no le pegaba. y que se le veía muy seguro, pese a que hacía mucho tiempo que no actuaba, pese a que nunca había actuado en Estados Unidos, cosa que el propio Bruce Lee reconoce que es algo muy diferente a actuar en China, ya que él hace mucha reflexión y mucho hincapié en que cuando tú vas a una ciudad nueva, cuando tú vas a una región del planeta diferente al que estás, no solo es cuestión de aprenderse el idioma, porque eso puede resultar fácil, sino tienes que aprender a comprender lo que hay detrás de cada expresión y significado de cada palabra. Y todo eso Bruce Lee lo tuvo que aprender.
De hecho, eso también estuvo dando clases de interpretación para hacer la serie. Bueno, se ve que hizo una pequeña exhibición de arte marcial en la propia entrevista y le cogieron para participar en la serie de Batman. Serie que el mismo Bruce Lee a los años dijo que no estaba contento con su trabajo. Con el Avispón Verde, que fue su siguiente trabajo, que él hacía, si no recuerdo mal, de Kato, que era el chofer del Avispón Verde. Él dice que en Batman él se centraba mucho en el apartado externo, en mostrar seguridad, en exhibirse. Y entonces él mismo llegó a una conclusión que, como podemos ver, es una conclusión muy propia de la interpretación, que es si realmente estaba siendo honesto consigo mismo. Y aquí ya venimos a la honestidad, que poco a poco vamos a ver en este podcast que es algo que identificó mucho a Bruce Lee y que formó parte de la figura que en un futuro fue Bruce Lee. La honestidad. Él se dio cuenta que si realmente se estaba defendiendo, se estaba moviendo, estaba luchando, estaba siendo honesto y sincero con él mismo. Si estaba consiguiendo ser y plasmar quién era Bruce Lee en la propia serie. Cosa que fue consiguiendo poco a poco en el Avispón Verde y quizá por eso funcionó. De hecho, Bruce Lee, en una entrevista que tuvo en Hong Kong antes de fallecer, reconoce abiertamente que él piensa que la gran popularidad que él tuvo en esta serie fue gracias a que mostró algo honesto y original. Y que eso atrajo obviamente al público. Justo en un viaje que él tuvo a Hong Kong, un viaje de varios días, de repente se dio cuenta que él era famoso allí por la propia serie del Avispón Verde, que allí era llamado el propio show de Kato, que era el personaje de Bruce Lee. Y cuando él volvió a Estados Unidos le llamaron para ofrecerle la película de Big Boss, que como podemos ver ya fue la primera película tan reconocida de Bruce Lee. Él aceptó y entonces tuvo que viajar a China para rodar esta película. Y mientras tanto en Estados Unidos estaba haciendo episódicos en una serie llamada The Way of the... Bueno, el capítulo en cuestión se llama The Way of the Intercepting Fist, pero la serie se llama Long Street, que de esta serie es donde sale el famoso monólogo que él dice "To be water, my friend". Y bueno, el rodaje de esta película duró 6 semanas. Y fíjate que cuando él llegó a rodar la película, cuenta una pequeña anécdota, que él cuando fue a darle la mano a Raymond Chow, que después fue un compañero suyo y coproductor de la productora que formaron entre ambos más adelante, le dijo textualmente: "Voy a ser la estrella china más grande del mundo". Y bueno, como iba diciendo, el duraje de la duración de este rodaje fueron 6 semanas. Y fijaros cómo son las cosas, que se ve que las condiciones no eran muy buenas. Todo el equipo adelgazó ya que había muy malas condiciones alimentarias y etcétera, etcétera. De hecho, Bruce Lee se torció el tobillo al principio y cogió una fuerte gripe. Para que veáis que no siempre se tiene todo de nuestra parte, pero aún así se continuó el rodaje y pese a que a mitad de se cambió de director y este mismo tuvo varios problemas con el propio Bruce Lee, en ideas imagino, o de cómo afrontar el rodaje, al final se terminó, se estrenó y fue un gran éxito. Y gracias a esa película Bruce Lee se consagró como héroe nacional. Entonces fue en 1972 cuando Raymond Chow le ofreció hacer otra película con el mismo director, cuya oferta Bruce Lee rechazó porque él quería producir y dirigir sus propias escenas. Entonces entre ambos formaron Productions Concord. Y bueno, entonces hicieron la primera película de esa producción, que se llama Way of the Dragon, que fue la película tan famosa que, bueno, se reconoce porque es donde sale Chuck Norris. Se sabe que Bruce Lee en Estados Unidos, que aún no lo he explicado, enseñaba a artes marciales a varios actores y entrenaba con varios artistas marciales, por el mero lujo de entrenar con ellos y tener un aprendizaje interactivo entre ambos, y uno de ellos fue Chuck Norris. Entonces cuenta la historia, cuenta el propio Chuck Norris que un día él estaba en su casa y recibió una llamada de Bruce Lee y este le dijo que de repente se había convertido en una superestrella en China, que quería hacer una película internacional y que quería invitarle como villano de esta película.
y que lo tenía todo pensado. Él sabía que esa gran pelea que iban a tener entre los dos iba a ser en el Coliseo Romano y que iba a ser espectacular. Y Chuck Norris se ve que le preguntó, bueno, pero recordemos que Chuck Norris era campeón mundial de artes marciales y Chuck Norris le preguntó, bueno, pero ¿quién va a ganar ese combate? Y el propio Bruce Lee le dijo, hombre, a ver, es obvio que el que lo va a ganar soy yo. Soy el protagonista. Y Chuck Norris le dijo, pero ¿tú crees que es realista que tú me vayas a ganar a mí? Todo esto imaginó de colegio, ¿no? Y Bruce Lee le dice, no, a ver, entendámonos, que no te voy a ganar, te voy a machacar. En la propia película, pero bueno, quitando esta anécdota, como podemos ver, Chuck Norris aceptó y se creó esa famosa escena en el Coliseo Romano del duelo entre Bruce Lee y el famoso invencible Chuck Norris. Bueno, al terminar la película, otra vez fue un gran éxito y entonces él comenzó a rodar en el 1972, año ya de su fallecimiento, la película Game of Death, que fue una película que empezó a grabar con innumerables amigos suyos. Pero no llegó a terminarla porque la Warner Brothers, que se juntó con su propia compañía, le ofreció hacer la película Enter of the Dragon y con la intención de ser la primera producción internacional. Entonces este dejó un poco de lado temporalmente Game of Death para empezar con esta película. Película que sí que terminó y que bueno, fue todo un éxito. Poseía un alto contenido de la propia filosofía de Bruce Lee, pero bueno, tras el fallecimiento muchas de estas escenas que las plasmaban fueron recortadas. Pero recaudó 200 millones, quedándose solo por detrás ese año del Exorcista. Fue una de las películas internacionales más populares y bueno, posee una de las escenas más recordadas con su pelea con Si Kien, que es la típica pelea en la Sala de los Espejos, y fue catalogada en 2004 como culturalmente significante e importante por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y preservada en el Registro Nacional de Cine de este. Bueno, tras terminar esta película, justo antes de su fallecimiento, intentó continuar con Game of Death, pero solo consiguieron 40 minutos del largometraje, de los cuales en el producto final, porque esta película sí que se finalizó con dobles y montajes, desgraciadamente. Fijaros que bueno, si se empezó a rodar en el 1972, al final se estrenó en el 1978. Y bueno, el resultado final solo se usaron 11 minutos de todo el largometraje original que se consiguió grabar de Bruce Lee. Terminando este pequeño recorrido, no voy a entrar mucho a cómo falleció Bruce Lee, porque sí que es cierto que hay mucha controversia, no se sabe exactamente, pero bueno, las fuentes más oficiales afirman, resumidamente, que fue por un ataque alérgico o acerca de una medicación que él mismo se tomaba. Pero bueno, que en un principio fue una sorpresa para todos, porque sí que es cierto que había tenido algún que otro desmayo, pero que tras un análisis médico, los médicos le confirmaron que, vamos, su salud era como la de un niño de 18 años, que era envidiable. Así que fue una sorpresa para todos. Pero bueno, muchos profesionales, sí que es cierto, ven el lado positivo de este acontecimiento y sí que es cierto que quizás gracias a este fallecimiento prematuro, Bruce Lee se convirtió en la figura que es hoy en día y Bruce Lee siempre será recordado en ese punto álgido de su forma física y su potencial. Bueno, terminando este apartado, ahora vamos a entrar un poquito sobre todo a la filosofía o a lo que pensaba Bruce Lee, que la he sacado de una de sus últimas entrevistas que tuvo antes de fallecer. Para empezar, como dato curioso, aunque esto no es de momento adentrarnos mucho en la parte de lucha escénica, pero me parece que es muy interesante porque, bueno, creo que ya lo expliqué en el podcast de Jackie Chan, que las películas orientales, en aquella época sobre todo, se doblaba después de rodar la escena. Porque le preguntaron que si Bruce Lee no hablaba mandarín, si Bruce Lee solo hablaba cantonés, ¿cómo lo podía hacer? Si se aprendía el texto en el otro idioma, si tenía que aprenderlo o cómo se hacía. Y el propio Bruce Lee dijo que no, que él rodaba las escenas en cantonés y que poseía un actor de doblaje que posteriormente en postproducción lo doblaba mandarín.
Él dice que también este hecho es muy importante porque él se esforzaba mucho en encontrar las expresiones exactas en cantonés que en tanto en forma como en sentido como en expresión se asemejasen lo máximo posible al mandarín o al cómo lo iban a doblar posteriormente. Aunque él también hace hincapié que para él las películas de acción, y esto es muy importante, se tienen que centrar en el movimiento, en la propia acción, y que el habla se tiene que mantener completamente en un cuadro secundario. También cuando le preguntaron que si podía comparar las películas orientales con las occidentales, y él dijo de manera muy elegante que sí que es cierto que le parecían que las películas chinas no llegaban al estándar que de momento se estaba haciendo en el resto del mundo, pero que era un campo que estaba creciendo y mejorando día a día, y que no le faltaba mucho obviamente para ponerse al mismo nivel que el resto del mundo, ¿no? También el entrevistador le destaca que Bruce Lee no usaba doble de acción, que él era el propio actor que realizaba sus propias escenas de acción. Y Bruce Lee le asegura que eso es cierto, que así es, y que no solo no las hace él, o sea, no las representa él, sino que también las crea él. De hecho, por eso aquí ya podemos centrarnos en este estilo tan particular de Bruce Lee, de la honestidad y el por qué se dice que nadie puede imitar a Bruce Lee. Bueno, centrándonos un poco en la interpretación, se sabe que una interpretación tiene que ser una expresión honesta, ya alejándonos de estilos, que el estilo puede ser muy diferente entre los que podamos usar, pero que en general una interpretación tiene que haber honestidad, tiene que haber una verdad. Para llegar a ser artista hay que ser creador, por así decirlo, y Bruce Lee se dio cuenta de esto no solo con la rama artística, sino con las propias artes marciales. Un arte marcial tiene que ser capaz de ayudarte a expresarte con el cuerpo de manera orgánica, de manera honesta, para poder defenderte de una manera funcional o para poder expresarte con ese arte marcial, ¿no? Entonces, por eso Bruce Lee, cuando hacía sus escenas de acción, él intentaba ser únicamente Bruce Lee. Intentaba defenderse y expresarse de la manera más honesta con el cuerpo de como lo podía hacer Bruce Lee. Por eso podemos llegar a la conclusión de que es lógico de que nadie pueda imitar a Bruce Lee. Porque si estamos hablando de que él solo intentaba ser él mismo, entonces cualquier otra persona que intente ser Bruce Lee lo está imitando, pero no está creando nada nuevo y no está siendo una persona honesta. Y Bruce Lee conseguía ser así porque era honesto. Hemos entrado un poco en un círculo vicioso, pero bueno, espero que se me haya entendido. Continuemos. Él defiende que él nunca esperó en ningún momento poder dedicarse al cine con aquello que él practicaba y amaba, que eran las artes marciales, de las cuales él afirma que lo aprendió todo. También hacer un pequeño recorrido al hecho de que, como he mencionado antes, él abrió una escuela en Hollywood y tuvo alumnos como James Gardner o Steve McQueen, y también le preguntaron sobre la forma en la que él enseñaba. Entonces él hizo hincapié de que él no es que les enseñase a defenderse, sino todo lo contrario. Bruce Lee dice: ellos vienen a mí, ellos quieren que yo les ayude a expresarse con el movimiento, desde la acción, para aprender el arte de expresarse con el cuerpo. De hecho, Bruce Lee menciona que todo conocimiento es, a fin de cuentas, una manera de conocerse a uno mismo. Por tanto, el entrevistador obviamente asegura que son herramientas muy útiles para un actor, y Bruce Lee le afirma. De hecho, Bruce Lee compara las artes marciales con la interpretación de la siguiente manera: que es actuar sin actuar. Es decir, tienen que combinar el instinto natural del ser humano con el control. Tiene que haber una armonía entre ellos. Una persona no puede quedarse solamente en un extremo, porque si se queda en un extremo de ser natural, será una persona muy poco científica. Y sin embargo, si se queda solo en el control, será una persona demasiado mecánica. Y en la combinación de ambas es donde uno puede expresarse con total honestidad y ahí encontrar la naturalidad antinatural. Expresión que me parece muy interesante porque sí que se asemeja, una vez más, las artes marciales con la interpretación. Después empezaron a hablar sobre la creencia que tenía Bruce Lee con los estilos de karate, y él entonces reconoció que él no cree en los estilos, porque los estilos separan y doctrinan. En este punto también le preguntaron a quién le parecía a él que era su mejor alumno, si James Coburn o Steve McQueen. Y bueno, Bruce Lee, haciendo hincapié a los extremos,
pues esto era un ejemplo claro. Él decía, Steve McQueen es el ejemplo de que es un gran luchador. Pero sin embargo, James Coburn es un ejemplo de que a él le interesa mucho la filosofía y comprender el sentido que tiene un arte marcial. Y él decía que digamos, lo bueno sería una fusión o una mezcla entre ambos. Volvemos a lo mismo, a una última reflexión que él hizo, que las artes marciales consisten en expresarse uno mismo con honestidad, sin mentirse, y eso era lo más complicado. Por eso fue lo que más le costó a Bruce Lee, y por eso no estaba contento con sus primeras participaciones en series como Batman, porque él decía que para él era muy fácil proponerse a hacer cosas espectaculares, ponerse a hacer patadas, ponerse a hacer cosas con el que el público lo fascinase, pero él decía que lo realmente difícil era expresarse con sinceridad y sin mentirse, y que para eso hay que entrenar muy duro. Hay que entrenar muy duro y mantenerse en forma para que cuando te toque accionar lo hagas de manera instintiva, rápida, precisa y sin nada que sobre. Y ahí volvemos entonces a lo mismo que él dijo en el propio programa, de que el éxito se consigue cuando es uno mismo y cuando uno se expresa con sinceridad. Entonces, bueno, pues por eso podemos volver a hacer hincapié de que nadie entonces puede imitar a Bruce Lee, porque entonces no obtendrá éxito. También él hacía hincapié, y esto es muy interesante, y es algo que siempre hay que tener en cuenta, quizá en una película, que es que siempre se tiene que justificar las peleas, y que él esperaba poder explicar por qué se usaba la violencia, para bien o para mal, en sus propias películas. Quería internacionalizar la verdad oriental, y que a él no le gustaba para nada el término de que lo llamasen superestrella, porque él no creía en ello. Él decía que es mucho más positivo que te llamen superactor, que te llamen supermédico, es decir, que algún término que indique que eres bueno en tu trabajo, pero no superestrella. Y buscaba un entendimiento entre China y el mundo, porque él sí que defendía que no iba a tardar mucho en el que China se abriese al mundo y que iba a ser un periodo muy rico para el mundo en general. Bueno, hay muchos luchadores de hoy en día que obviamente se han inspirado en Bruce Lee o que admiran a Bruce Lee. Él dicen que cuando ellos lo ven en la pantalla, en esas películas que él hacía, no veías su personaje, sino es que veías al propio Bruce Lee y la esencia que este poseía. De hecho, también hay muchas anécdotas de que hay gente que dice que muchas veces tenía que parar la escena y recapacitar de si la habían acelerado o si realmente los movimientos estaban siendo tan rápidos. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, la verdad, estudiar a Bruce Lee e investigar acerca de él y más cosas que faltarán y que a día de hoy aún se siguen descubriendo. Sí que es cierto que habéis podido observar que hay mucha controversia acerca de su vida y sobre todo hay mucho debate de si realmente era tan buen luchador o no. De hecho, muchos profesionales defienden de que no era tan bueno y otros muchos defienden de que sí. De hecho, muchos maestros de artes marciales y propios luchadores de la UFC reconocen abiertamente de que si en aquella época hubiese existido este tipo de campeonatos, lo más seguro es que él sí que se hubiese apuntado y que sin ninguna duda se habría convertido en el campeón mundial de su peso, que en su caso en un principio sería ligero. Pero bueno, sí que podemos concluir de que él entregó su cuerpo y alma a las artes marciales, a la filosofía y al cine, sobre todo al cine oriental. Y quizá es un sueño que sí que cumplió, que fue abrir este tipo del cine y este tipo de cultura al mundo entero. De hecho, el cine de hoy en día de acción lo más seguro es que no sería como es si no llega a ser por Bruce Lee. Así que desde aquí se lo agradecemos. Nuevamente ha sido un placer. Y hasta aquí el programa de hoy. Si os gusta lo que hago y queréis que siga haciéndolo, seguidme en mis cuentas de YouTube, Instagram, iVoox o Spotify. También podéis meteros en mi blog, donde más o menos siempre lo tengo activo e informando de novedades. En mi nueva cuenta de TikTok. Y de verdad que ha sido un placer. Hasta mi siguiente programa y que tengáis una gran semana. Chao, chao.